Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Volvemos nuevamente a hablar de cladogramas. En este caso, la parte número 2, ¿sí? Donde vamos a hablar ahora bien en detalle de los que es los cladogramas y cómo los interpretamos, ¿sí? Bien. Primero tenemos que definir sí o sí qué es un cladograma. ¿Sí? Cladograma es lo mismo que árbol filogenético. ¿Sí? Un cladograma es simplemente una representación de las relaciones de parentesco evolutivo digamos, distintos taxones. Esos taxones pueden ser tan grandes como una clase, una familia o especies, ¿sí? Es, digamos, el análogo a lo que es un árbol genealógico, ¿sí? Pero aplicado a la evolución. ¿Estamos? Es es un diagrama, entonces, que representa las relaciones de parentesco evolutivo entre distintos taxones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o para qué se usan los cladogramas? Prácticamente el uso del cladograma de forma general puede involucrar tres aspectos para los que se puede utilizar. Uno obviamente es para probar hipótesis de la evolución. Yo construyo un cladograma para ver si esta especie A y esta especie B son parientes cercanos, son lejanos o no tienen nada que ver. ¿Sí? Probar hipótesis de evolución. Ustedes saben que la ciencia avanza a través de hipótesis. Esa hipótesis se pone a prueba y se pueden no rechazar o rechazar y dejar de lado. ¿Sí? Bien. La otra tiene que ver con aprender características de las especies, ¿sí? Extintas y líneas ancestrales. Yo tengo que un grupo está formado por 1000 especies actuales y tanto otras especies extintas. Y veo que todas las especies actuales tienen determinadas características. Yo puedo a partir de eso ver si los ancestros extintos tenían las mismas características, en tal caso serían plesiomórficas, o si las características de las especies actuales son en realidad apomorfías, ¿sí? Entonces con eso se puede aprender acerca de el pasado, digamos, ¿sí? Y lo último, obviamente, tiene que ver con la clasificación, ¿sí? Clasificar los organismos según las características que heredaron de un ancestro común de forma tal que la clasificación refleje la evolución de las especies. Y esto es lo que se está tratando de hacer hoy en día. Tratar de dejar el antiguo sistema de clasificación lineano y elaborar una nueva clasificación basada en la evolución. ¿Para qué nos sirve una clasificación si no refleja la realidad, no? Estas son entonces las principales tres usos que se da a los cladogramas. Hay muchos más, obviamente, pero estos son los principales. La forma que puede tener un cladograma es muy distinto, ¿sí? Lo pueden encontrar de distintas maneras. Pero bueno, acá tenemos un cladograma muy sencillo donde tenemos dos especies, llamémosle una especie A y una especie B, y acá vemos que se unen formando un tronco común, ¿sí? Esto capaz que es muy boludo, y ya lo saben, obviamente, pero partamos de lo general. Cada una de estas líneas va a representar un linaje de la especie, ¿sí? Yo tengo acá A y acá yo tengo toda la historia del linaje A. Acá yo voy a ir agregando las apomorfías o las novedades evolutivas que ese individuo va apareciendo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un tronco común con estos dos linajes que corresponde al linaje ancestral. Este es todo el linaje evolutivo que compartieron la especie A y la especie B, ¿sí? Hasta que hubo un momento, ¿sí?, en donde ese linaje ancestral se rompió y surgieron las nuevas especies. Esto es un evento de especiación o cladogénesis. Es acá donde vamos a encontrar al ancestro de A y de B. Y esto es muy importante, el ancestro es hipotético, este ancestro no existió, ¿sí?, como tal. No vamos a ir a la naturaleza y ver justo el ancestro de estos dos linajes, ¿sí? Pero es un concepto abstracto que nos quiere decir que este ancestro, que es hipotético, tenía las características de A y de B. Algunas, obviamente, ¿sí? Las plesiomorfías. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos otro cladograma. Tres linajes A, B y C. Todos tienen un ancestro común a este nivel. Y B y C tienen un ancestro común a este nivel. Acá tenemos el linaje de A, B y C.
este es el linaje de A, este es el linaje de B y C, y cada uno de estos son linajes de B y de C respectivamente. Historia del linaje B, historia de C e historia compartida de B y C. ¿Estamos? Bien. Acá podemos distinguir en principio dos ancestros. Primero es este, el ancestro de B y C. ¿Sí? B y C va a tener todas las plesiomorfías heredadas a partir de B y C. Y acá tenemos otro ancestro, que este va a ser el ancestro de A, B y C. Entonces, ¿qué sacamos de esta diapositiva? De que los nodos, ¿sí?, de un cladograma representan ancestros común. Ancestros a partir del cual ocurre un evento de especiación, de cladogénesis y se originan las nuevas especies. ¿Estamos? Bien. Ahora es un cladograma muy burdo, muy básico, ¿sí?, de 6 grupos diferentes, ¿sí? Mamíferos, reptiles si se quiere, o lagartijas, peces, artrópodos, hongos y bacterias. Lo común es que cuando uno elabora un cladograma es que le ponga las apomorfías que sustenta cada una de estas ramas. Yo digo, bueno, el ratón está emparentado con la lagartija y forma este grupo. ¿Por qué? Tiene que haber algo que lo sustente. Esas son las apomorfías, estas novedades evolutivas, ¿sí? Por ejemplo, lagartija y ratón tienen pulmones. Pulmones no vamos a encontrar ni en los peces, ni en las mariposas, ni en los hongos, ni en las bacterias. ¿Sí? Perfecto. Cuando nosotros vemos un cladograma, vamos a poder distinguir 3 tipos de agrupamientos, de los cuales uno solo es un agrupamiento llamado natural, que refleja la evolución, que es, vamos a ver ahora. Tengo por ejemplo este agrupamiento, lagartija-ratón, que incluye a las lagartijas, al ratón y a su ancestro común, que es el nodo. Otro puede ser que agrega el pez, entonces es este grupo. O a la mariposa, y entonces agrego todo este grupo. O al hongo, entonces agrego todo este grupo. O incluso a la bacteria agrego todo el cladograma. Todos esos grupos que incluyen a un ancestro y todos sus descendientes reciben el nombre de grupo monofilético o clado. ¿Qué es un clado? Es un grupo que incluye a un ancestro común y todos sus descendientes. ¿Sí? Perfecto. Después puedo elaborar otros grupos que no son naturales, no reflejan en sí la evolución. Por ejemplo, este grupo. Este grupo incluye las mariposas y a los peces, ¿sí? Pero deja de lado a las lagartijas y al ratón. Acá tenemos el ancestro común. El ancestro común incluiría... perdón, vamos de nuevo. Del ancestro común van a derivar mariposas, los peces, las lagartijas y los ratones. Pero yo la lagartija y los ratones dejo de lado. Si estoy dejando de lado a alguno de los descendientes. Por lo tanto, a este grupo se llama grupo parafilético. Un grupo parafilético es un grupo que deja de lado, se olvida de alguno de sus descendientes. Va a incluir probablemente un ancestro común, pero va a incluir alguno de sus descendientes y no todos. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos el último grupo que incluye linajes diferentes, ¿sí? Linajes de distintos ancestros comunes, ¿sí? Tengo un grupo formado por las bacterias, mariposas y lagartijas, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno deriva de ancestros diferentes. Esto es un grupo polifilético. Y es el karma de los biólogos. La clasificación de muchos grupos está basada en grupos parafiléticos y grupos polifiléticos. ¿Por qué no usan los grupos monofiléticos? Primero por clasicidad, ¿sí? La clasificación de la mayoría de los grupos es heredada de hace siglos. Entonces quedó burda ahí, quedó estancada cuando no se tenía ni idea de evolución. La otra es esa tendencia de que si son semejantes, tienen que ser parientes. ¿Sí? Entonces, estos grupos son semejantes, entonces lo agregamos en un grupo común. No, no es así, ¿sí? Siempre hay que tratar de reflejar. Por suerte eso está cambiando y hoy la mayoría de los grupos se está basando en grupos monofiléticos, ¿sí?
Entonces, clado o grupo monofilético. Dijimos que es un grupo formado por un ancestro común y todos y cada uno de sus descendientes, sean tanto vivos como extintos. ¿Sí? Un clado es un grupo natural, es un grupo monofilético, es un grupo que refleja la historia evolutiva, es un grupo acorde con la realidad. ¿Sí? Ejemplos de grupos monofiléticos hay varios. Acá tenemos un ancestro común y sus descendientes. Eso es un clado. O puedo agregar a este linaje y a su ancestro. Entonces todo esto es un clado. Todo este cladograma también es un clado. ¿Sí? Este es un clado. ¿Sí? Si yo incluyo a una única especie, va a incluir un clado. Un clado que está formado por esa única especie. ¿Sí? Los clados pueden ser grandes o pequeños. Pero por ejemplo, si yo agarro e incluyo estos grupos, ¿eso qué es? Eso es parafilético, ya incluye distintos linajes. O si por ejemplo, me olvido de... incluyo todo, pero me olvido de este linaje. Esto es parafilético. Estos no son clados. Vamos, espero que quede claro, ¿sí? Bien. Hagamos un cladograma. Un cladograma de la mayoría o gran parte de los vertebrados, ¿sí? Peces óseos, peces cartilaginosos, óseos, anfibios, mamíferos, cocodrilos y aves. Y le agregué algunas apomorfías para que no le quede feo. ¿Por qué les traigo esto? Para hablar un poco de lo que hablamos en el video anterior, que son homologías y homoplasias. ¿Sí? Homologías, ¿qué dijimos que eran? Dijimos que eran caracteres, ¿sí?, que son heredados a partir de un ancestro común. ¿Sí? Todas las patas de los tetrápodos, ¿sí?, de los vertebrados tetrápodos, son homólogas. ¿Qué significa? Que no surgieron de forma independiente, sino que le heredaron de un ancestro común. Acá está, ¿sí? Que yo tenga acá, lo que diga 4 extremidades, significa que todo lo que tengo arriba va a tener 4 extremidades. A excepción de que me haga lo contrario. ¿Qué significa? Dentro de los reptiles hubo un linaje que perdió las 4 extremidades, que son las serpientes, ¿sí?, los ofidios. ¿Sí? Pero en principio yo planteo que todo lo que está arriba tiene como sinapomorfía, bueno, tiene como apomorfía, ahora vamos a ver, presentar 4 extremidades. ¿Sí? Perfecto. Dijimos que las homologías se dividen en dos. En apomorfías, novedades evolutivas, características nuevas que no habían aparecido antes, y plesiomorfías, ¿sí?, características que son heredadas de caracteres homólogos que son heredadas de un ancestro no directo. Las homologías se dividen en apomorfías. Las apomorfías se dividen en dos. Si esa apomorfía se encuentra en un único grupo, entonces hablamos de una autapomorfía. Por ejemplo, las plumas es una autapomorfía de las aves. Ningún otro grupo de animal tiene plumas. ¿Sí? Y la otra es la sinapomorfía. ¿Sí? Las sinapomorfías son caracteres compartidos por varios grupos. Tener 4 extremidades es una sinapomorfía de todos los tetrápodos. ¿Sí? Veamos. Tener una fenestra preorbital es característica de todos los reptiles y aves, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Bien, no me estaba olvidando algo. Bien. Luego tenemos las plesiomorfías, ¿sí? Caracteres homólogos heredados de ancestros no inmediatos. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito de esto, pero por ejemplo, tener huevo amniota es una sinapomorfía de todos los amniotas, ¿sí? El grupo de clado llamado amniota. Pero, tener huevo amniota, un lagomorfo y un roedor, es una plesiomorfía. ¿Por qué? Porque lo heredó de un ancestro no inmediato. Acá tenemos un ancestro inmediato, acá tenemos un ancestro no inmediato. ¿Sí? Bien. También aparece el concepto de simplesiomorfía para una plesiomorfía compartida por más de un clado, pero no se suele utilizar. ¿Sí? Lo que sí se suele utilizar es bien lo que es autapomorfía y plesiomorfía. Autapomorfía y sinapomorfía. ¿Sí? Bien. Estas son entonces las homologías. Por otro lado tenemos las
homoplasias, caracteres heredados de ancestros independientes, ¿sí? Las homoplasias son dos básicamente, ¿sí? Por un lado tenemos los paralelismos, ¿sí? Un carácter que apareció dos veces en la historia evolutiva, y reversión, que es un concepto que por ahí los alumnos les cuesta tener en cuenta o entender. La reversión es un carácter que vuelve a su estado ancestral. ¿En qué sentido? Imagínense que tengo un gusano que es de color rojo. Aparece un clado y que gana una morfía que es ser de color verde. Luego hay otro cambio evolutivo y se vuelve color rojo original. Eso es reversión, pero no significa volver al principio. Es una nueva característica, es una apomorfía ser de color, no sé, azul creo que dije. Pero, sí, es una reversión. ¿Por qué? Porque vuelve a un carácter que apareció antiguamente. Veamos ejemplos. Si hablamos de corazones, ¿sí? ¿Se acuerdan corazón? ¿Sí? Aurículas, ventrículos. ¿Están presentes? Bien. Los mamíferos se caracterizan porque el corazón está formado por 4 cámaras. 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aves también tienen un corazón tetracameral. Aves y mamíferos son los únicos grupos que tienen un corazón tetracameral. ¿Que lo heredaban de un ancestro que tenía corazón tetracameral? No. Este corazón tetracameral apareció 2 veces en la evolución. Los corazones son prácticamente iguales. Por lo tanto, corazón tetracameral y de mamíferos y de aves es un paralelismo. ¿Estamos? ¿Cómo se representa eso en los cladogramas? Por una doble línea. De esa manera. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos la reversión. Como ustedes saben, la vida se nació en el agua. Por lo tanto, acá podemos ver una apomorfía de los animales. Si se quiere, una plesiomorfía. Es tener vida acuática. Cuando apareció el huevo amniota a este nivel, se produjo esa independencia del agua y entonces apareció la vida terrestre. Pero, secundariamente, ciertos vertebrados ciertos amniotas volvieron a su vida acuática. Por ejemplo, los cocodrilos. Y acá, vida acuática en los cocodrilos es una apomorfía, ¿sí? Pero es una apomorfía. Es una reversión, ¿sí? Volvió a su estado original. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Espero que se haya entendido eso. Bien, veamos algunos ejemplos. Para que me acomode la silla. Tenemos acá distintos tipos de animales, ¿sí? Tenemos escarabajos, coleópteros, crustáceos como los cangrejos, anfibios, reptiles, mamíferos, arácnidos e insectos, ¿sí? Todos estos animales se caracterizan por tener patas. ¿Son todas las patas homólogas? Obviamente no, ¿sí? Acá tenemos que distinguir entre dos grupos. Por un lado tenemos los vertebrados tetrápodos, que tienen patas. Todas las patas de los tetrápodos, ¿sí? De los vertebrados, son patas homólogas. El hombre, la gallina, la rana, el caballo, el cocodrilo, ¿sí? Cada hueso va a corresponder al mismo hueso en los distintos grupos. Lo mismo pasa con los insectos, o mejor dicho, con los artrópodos. Las patas son todas homólogas, pues se llaman artrópodos, patas articuladas. Pero si comparo una pata de un vertebrado y una pata de un insecto, estas no son homólogas. ¿Por qué? Porque no existe un ancestro con patas del cual derive tanto humano como insecto, ¿sí? Aunque se llaman de la misma forma, no son la misma cosa. Las partes de estas patas no son homólogas. No la tenía así el ancestro del que derivan ambos organismos, ¿sí? Perfecto. Entonces, partiendo de eso, yo puedo dividir a los grupos en los vertebrados y todo el resto. Y además, estos grupos, estos vertebrados, tienen caracteres comunes, como son tener huesos, cráneo, ojo con cristalino, cola postnatal, etc. Partiendo de eso, nosotros podemos elaborar un cladograma, un esbozo de cladograma, que incluya por un lado a estos 3 grupos y por el otro a los restantes. De esa manera.
¿sí? Ranas, mamíferos, reptiles tienen tanto la característica de tener huesos, cráneo, ojo cristalino, cola postnatal, ¿sí? Bien. Y además, todo el resto va a compartir otras características, como es tener quitina, patas articuladas, son artrópodos, metamería, tagmatización. Entonces, van a formar también un grupo con ciertas apomorfías. Es así que vamos a trabajar. Un cladograma se construye a partir de apomorfías, de características, ¿sí? A su vez, si yo cuento las patas, vamos a ver que hay distintos números de patas. Entonces, partiendo de eso, yo puedo tener un grupo, bueno, no puse todos, un grupo con 6 patas y un grupo con 10 y otro con 8, o estos están emparentados, etc. De esa manera, ¿sí? Es para que tengan la idea, un ejemplito así medio sencillito. Después vamos a hablar bien de construcción de cladogramas y toda la bola, ¿sí? Perfecto. Además, todos estos animales van a tener la característica de tener mitocondrias, colágeno, músculo, ADN. ¿Eso es nuevo? No, era obvio. Estas son plesiomorfías. Y estas plesiomorfías no me informan nada de la evolución. Son homologías, obviamente, porque son plesiomorfías no informativas, porque serán antes del nodo que nos interesa. Yo estoy estudiando los vertebrados. ¿Me interesa la característica mitocondria, la característica colágeno? No, porque todos los animales lo tienen. ¿Sí? Bien. No sé si falta algo más. Sí. Otro concepto muy importante es el concepto de si un carácter puede ser considerado apomorfía y plesiomorfía al mismo tiempo. Y eso siempre va a depender de dónde lo veamos, ¿sí? Imagínense este grupito bien sencillo. Rana, mamífero y reptil. Una apomorfía de los mamíferos es tener pelo. Por tanto, el pelo es una apomorfía de los mamíferos. El pelo es una apomorfía del clado de los mamíferos. Ahora aumentemos el clado de los mamíferos. ¿Sí? Acá tenemos una cabra o una oveja, un gato y un perro. Y tenemos con característica tener pelo. El pelo, que era una apomorfía de los mamíferos, ¿es una apomorfía de los gatos? No, es una plesiomorfía, porque la apomorfía está a este nivel. Sí, el pelo es una plesiomorfía dentro del clado de los mamíferos. ¿Sí? Por un lado, el clado, que tiene apomorfía, y luego tenemos los grupos adentro. Todo lo que es una sin apomorfía de un clado, dentro del clado siempre es una plesiomorfía. ¿Sí? Lo mismo yo pongo acá. Tener mamas en los gatos es también una plesiomorfía. ¿Sí? Perfecto. Y listo, eso es todo por hoy. Fue sencillito, espero que se haya entendido. Estos videos son básicamente videos teóricos. Después voy a subir un video, ¿sí? Donde vamos a ver distintos ejemplos de cladógramas y poder interpretarlos, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima. Adiós.